Hoy nos vamos a meter de lleno en la historia de una figura que es, cuanto menos, enigmática. Hablamos de Marie-Julie Jahenny, una mística francesa del siglo XIX. Y lo curioso es que sus visiones, escritas hace ya más de un siglo, parecen hablarnos directamente a nosotros, a nuestro tiempo, y claro, siguen generando debate y una fascinación tremenda. Y esta es la gran pregunta que lo mueve todo, ¿no? ¿Es posible que una mujer del siglo XIX haya podido prever el mundo en el que vivimos? ¿Podrían sus escritos ser, no sé, un eco de los desafíos que tenemos ahora mismo sobre la mesa? Venga, vamos a analizar las claves de su historia para intentar entenderlo. A ver, se la conocía como la profetisa de la Vendée, y es que el alcance de sus visiones era, de verdad, asombroso. Habló de conflictos que iban a redibujar el mapa de Europa, de catástrofes naturales a una escala que no se había visto, y de transformaciones sociales que cambiarían el rumbo de la historia para siempre. Casi nada. Pero bueno, antes de meternos de cabeza en las profecías, creo que es fundamental saber quién era ella. Su historia personal es al final el lienzo sobre el que se pintó todo lo que vino después. Su vida fue, como poco, muy particular. Nace en 1850 en un entorno muy humilde y ya desde jovencita afirmaba tener estas visiones. Luego, en su madurez, su fama se disparó por los estigmas, o sea, la aparición de heridas que eran como las de la crucifixión. Esto la convirtió en una especie de guía espiritual para muchísima gente. Y bueno, falleció en 1941, pero dejó un legado de escritos que a día de hoy se siguen estudiando. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Vamos a hablar de las profecías que según sus seguidores ya se han cumplido. ¿Qué conexión hay entre lo que ella vio y los acontecimientos históricos que todos conocemos? Pues resulta que en sus escritos hablaba de conflictos devastadores que iban a sacudir toda Europa, con Francia justo en el centro. Para muchos de sus seguidores, estas descripciones son un calco de los horrores de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, dos guerras que, definieron por completo el siglo XX. Pero ojo, que no todo eran guerras. También describió un mundo azotado por la naturaleza, con periodos de inundaciones brutales y sequías extremas. Y el hecho de que cosas así ocurrieran en Europa mientras ella vivía fue, para quienes la seguían, una prueba clarísima de su don. Y claro, como no podía ser de otra manera, el clima político y social tan agitado de su época también aparecía en sus visiones. Predijo tensiones sociales, cambios drásticos en el poder, conflictos internos, que al final eran un reflejo de esas luchas de clases y movimientos revolucionarios que estaban sacudiendo Europa. Y aquí llegamos a un punto que es clave, de verdad. Es muy importante entender que sus profecías no eran literales. No eran como leer el periódico del futuro, estaban cargadas de simbolismo, lo que, claro, abre la puerta a un montón de interpretaciones. Y esto es fundamental para entender por qué siguen siendo tan relevantes. Su naturaleza alegórica permite que cada generación las adapte a su propio contexto. Y eso nos trae directos a nuestro tiempo. Dejamos atrás el pasado y vamos a ver qué dicen sus escritos sobre el futuro. Un futuro que, quién sabe, podría ser el nuestro. Pues bien, quienes estudian sus textos hoy en día ven advertencias muy claras de un conflicto a escala global. Visiones que no solo hablan de guerras entre países, sino de fracturas internas, de disturbios civiles y divisiones profundas que resuenan en sociedades de todo el planeta. Además, sus visiones hablaban de algo que, nos suena muchísimo hoy en día, la furia del clima. Describió fenómenos naturales de una intensidad nunca vista, con sequías e inundaciones capaces de alterar por completo la vida de millones de personas. Y el tercer punto, que también es muy potente, se centra en la economía. Predijo tiempos de una dificultad y escasez enormes. Una crisis económica tan profunda que, según sus visiones, obligaría a la humanidad a replantearse sus cimientos y a buscar nuevos modelos de organización social y moral. Claro, con todo este panorama, que es bastante oscuro, la pregunta es, ¿hay algún resquicio de esperanza en todo esto o es todo catástrofe? Pues, sorprendentemente, la respuesta es que sí. Y esto es fundamental para entender su mensaje. Para Jahenny, la crisis no era el final del camino. Muchas de sus profecías acaban con la idea de que, después de todo el sufrimiento, la humanidad tendría una oportunidad única para una profunda renovación espiritual, para volver a conectar con valores más elevados. Venga, vamos terminando ya. Y para eso pensemos un poco en su legado. ¿Qué nos queda de Marie-Julie Jahenny más de 80 años después de su muerte? Pues mira, su influencia es innegable. Décadas después de morir, sus escritos no han caído en el olvido, ni mucho menos. Al contrario, siguen siendo una fuente de estudio y fascinación, una especie de espejo en el que creyentes y místicos buscan respuestas o advertencias para nuestro presente.
Y es que ella no era, digamos, una figura que saliera de la nada. Su legado forma parte de una larga tradición en Francia de visionarios y profetas que a lo largo de la historia sintieron esa llamada para advertir y guiar a la sociedad, usando la fe como su principal herramienta. Y con esto llegamos, yo creo, al mensaje más potente de todos. Dando igual si nos creemos o no sus profecías al pie de la letra, sus visiones nos dejan una idea muy poderosa, que los tiempos de crisis no son solo un final, sino también una oportunidad, una invitación a reflexionar y la posibilidad de un cambio de verdad, un cambio transformador. Y así cerramos este análisis. La historia de Marie-Julie Jahenny nos deja ante una encrucijada, ¿no? ¿Son sus visiones una advertencia profética de un destino que no podemos cambiar? ¿O son más bien una llamada atemporal a la acción, un recordatorio de que el futuro lo construimos nosotros con responsabilidad y con fe? La decisión sobre cómo leer su mensaje al final es de cada uno.